Lo siento, soy un ladrillo. No, pero en el buen sentido. Hola, soy Sandra de prensa. No tenemos que ver con No el está rodaje, coincidido creo que que vale, vale. simplemente ha coincidido. Damos el pego y todo esto. Además ahora es como que hay más revuelo, ¿no? Nos hemos sentado y ha empezado a haber revuelo. Si van a grabar... Aquí hay menú del día, además. ¿Hay qué? Menú del día. Ah, sí. Entonces empezamos, a saco. Bueno, pues me parece que volver a hablar sobre R. ¿Pero qué es R? ¿Quién es R? Es alguien. Pero léeme toda la pregunta. Pues R es un personaje que aparece en una obra titulada Pequeña impostura contra plano ausente, y es un personaje que podría ser cualquiera de nosotros en realidad, ¿no? Es alguien que se enfrenta a todos esos actos que se podrían considerar apropiaciones, plagios, copias o imposturas de algún modo en nuestra vida cotidiana. Entonces en la obra digamos que aparece un registro a modo de diario de R, en el que habla de todos estos pequeños hechos, pequeñas anécdotas que en cierto modo suponen una revisión, ¿no?, de estos conceptos de apropiación, plagio, variación, tergiversación. ¿El catalán es acento? No. ¿No? Es que test sí, pero test. Bueno, esto es súper interesante, grábalo. Dilo otra vez. Luego me voy a asegurar, ¿vale? Y lo voy a buscar en el diccionario, pero yo diría que test no tiene por qué llevar acento. Y estas cosas me irritan mucho. Sí, a lo mejor es mi error, y no el de ellos. Pero el premium es castellano, no, es en inglés esto. Oh, será francés. A ver, igual natural- es Mix. Bueno, igual es es inglés, francés. porque Pero Natural si es Flavor un Selection. acento, en inglés obviamente sobra. Claro, pero en francés podría ser. Pero Natural Flavor Selection es inglés, no es francés. Y además luego pone Barcelona. Es multiculti. Y además, T en inglés es T al final, en plural no sé muy bien. No sé, me ha inquietado, ¿eh? Igual no está mal, pero a mí me ha causado mucha inquietud ese acento. Pero no me saquéis diciendo estas gilipolleces. ¿Por qué no? Mola. A ver, son muy yo, eso es verdad, pero Pero ya está, tía, ya está. no puedo parar de comer pipa. Pues no sé. Mira, lo del arte y la crítica de cine, por ejemplo. Además, esa la ha hecho ella. O sea, que... No sé, la es que haces a ti misma. siempre se queda, Qué me ha guay. dicho, vamos a poner una pregunta que Porque había hecho sobre el cine, pero que era como muy era rara. un poco difícil de contestar. Y no es Entonces, subidón tener aquí al lado el director este que te mola. Y le hacemos ay, una es guay, ¿no? A ver si entrevista lo puedes meter unísono. así, a ver dónde está. Hazle plano para allá, que se Que vea. aparezca. No creo que. ¿Dónde está ahí. Aquí, Sí, aquí. sí que está ahí. Está tomando cerveza, supongo. Wow, eso es súper molongi, tío. Pero guay. Has tenido ahí esa intuición. Pero no me había enterado de que. Sabía que presentaba el ciclo, pero. Al estar un poco out, no sabía que estaría hoy por aquí. En Barcelona, tío, flipas porque no pagan a ver el mogollón. Hay de muchísimas posibles. cosas, sí, esto. Y a veces no lo valoramos y es un lujazo. Y hay mucha gente, viene mucha gente. Pues a la Filmoteca bastante, la verdad es que, bueno, a ver, podría estar mejor, pero sí que traen bastante gente interesante y vienen a hacer charlas y conferencias, está bien. Que no la gente que viene a hacer, sino la gente que viene a consumir. Bueno, A ¿está espectadores. lleno? ¿Espectadores? Bueno, podría estar mejor. Depende de sesiones, hay sesiones que sí que se llenan, sobre todo cuando es un evento así importante o un estreno así que es bastante esperado. En general no hay demasiada gente, pero bueno, tampoco está vacía. A ver, la pregunta de que A le ver, encanta la a crítica ella. de cine. La crítica Vamos de- a ver, ¿dónde se conecta la crítica de cine con tu trabajo artístico? Es algo que aparentemente parece que no vaya a tener ninguna relación, ¿no?, con mi trabajo, como es la crítica de cine, sí que la tiene. Porque, bueno, me gusta mucho utilizar la crítica de cine, me sirve, digamos, para el hecho de reflexionar sobre trabajos ajenos, me sirve de alguna manera para tomar distancia y reflexionar también sobre mi propio trabajo. Porque, bueno, a veces nos sucede esto, ¿no?, que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Cuando estás demasiado metido en algo, te obcecas, ¿no?, y pierdes un poco la
la perspectiva, ¿no? Y este ejercicio de hacer crítica de cine, de alejarme, tomar distancia y juzgar algo ajeno, juzgar entre comillas, ¿no? Analizar, como se le quiera llamar, hace que luego sea como un poquito más capaz, no mucho, pero sí un poquito de hacerlo también con mi trabajo, que cosa que considero que es importante, que todos tendríamos que hacer, reflexionar sobre nuestro propio trabajo. A mí me parece muy interesante también esto de que destruyas muchas veces, ¿no? El trabajo ajeno para luego, pues a partir de ahí, construir lo tuyo. ¿Por qué no naces un poco esa necesidad como destructiva? Supongo que en parte es una manera de materializar esa relación de amor-odio, ¿no? Que tengo como con muchos autores que utilizo sus trabajos para acabar realizando los míos, ¿no? Entonces, cuando vas a la bueno, no sé, igual me he centrado mucho en la exposición que tienes preparada para Madrid, pero cuando llegas allí, ¿qué estás tú? ¿Lees un texto? ¿Hay un texto colgado en una pared? ¿Hay para un libro que has generado de estas interpretaciones? ¿Qué textos has escogido? Yo qué sé, solo como formalizado, ¿cómo lo has...? Pues en la exposición hay varias obras y hay 2 series principales, digamos, y luego hay más obras. Una de las obras se llama El fin de la persistencia, que es una serie en la que digamos que el fin de las novelas, digamos, se contrapone a la persistencia de la propia literatura, ¿no? He elegido una serie de novelas en las que el personaje protagonista muere y he conservado solo la última frase y el resto lo he convertido en bloques de pasta de papel, digamos. Entonces, digamos que lo único que puedes leer es la última frase de esas novelas, de todas las novelas, ¿no? Acaban con la muerte del personaje. Exacto, el fin de la novela es la muerte. A veces se evidencia mucho en la frase y a veces no, pero bueno, todas las novelas acaban con la muerte de ese personaje, ¿no? Pero me gustaba como la contraposición, ¿no? De la muerte del personaje, pero la persistencia en la memoria del lector, ¿no? Porque esos personajes para nosotros siempre estarán vivos, ¿no? Aunque el Humber de Lolita muera, para nosotros siempre, cuando lo has leído, se te queda, ¿no? En la memoria, ¿no? O el protagonista del extranjero, o Madame Bovary, o Ana Karenina, o whatever, ¿no? Y eso del papel, eso es como muy escultórico, ¿no? Realmente, o sea, esto que coges todo este otro texto, o sea, la página es entera y coges la última frase y todo lo demás. Todo lo demás he hecho pasta de papel, mezclándolo con pues, la típica mezcla con cola, con agua y tal, y lo he convertido en bloques que tienen el mismo tamaño del libro original. Okay. Entonces es como, conserva parte del material primigenio, digamos, ¿no? Que es ese papel, pero la información no se destruye, pero bueno, se transforma, ¿no? Y digamos que pierdes, claro, ya no puedes utilizar el mismo código para entender, que es un bloque de pasta de papel. O sea, ¿cómo le explicas cómo era la palabra esa? El síntesis. El síntesis. Explícale el síntesis a tu madre, ¿sabes? Pues a ver, la exposición se llama Anotaciones para una eisegesis. Y bueno, la eisegesis es el concepto opuesto, digamos, a la exégesis, ¿no? La exégesis es cuando se aplica normalmente a textos bíblicos, pero también se puede aplicar a textos en general. La exégesis es como una interpretación objetiva y adecuada de un texto, supuestamente, ¿no? De cualquier texto. Normalmente es de textos bíblicos, pero puede ser de cualquier texto. De textos simbólicos o una cosa así. ¿No? Claro, es como la interpretación que se tiene que hacer, digamos, ¿no? Si hubiera una interpretación objetiva, pues tendría que ser esa, la exégesis. Entonces, el título de mi exposición es Anotaciones para una eisegesis, y la eisegesis es justamente lo contrario, es una interpretación subjetiva e inapropiada, digamos, ¿no? Que es para mí lo que es cualquier interpretación, realmente. Pero inadecuada porque la persona que lo hace, claro, no tiene... me interesa justo la así. contradicción de esta misma definición, qué es adecuado y qué es inadecuado. Cuando tú estás interpretando algo, ya está irremediablemente sujeto a una subjetividad. Quiero decir, ahí entran en juego muchas cosas. Entra en juego la personalidad de quien está juzgando, el background de esa persona, los conocimientos que tiene, las circunstancias concretas de ese momento y de ese lugar. Una interpretación es, para mí, inherentemente subjetiva, ¿no? Entonces, por eso me gustaba, ¿no? El título de Anotaciones para una eisegesis, que es como para una
mala, entre comillas, interpretación, ¿no? Que es lo que yo hago constantemente en estas obras. Del tema literario, porque tu trabajo se centra en el tema más literario, para decir algo. Trabajo bastante con la literatura, con el texto, con las posibilidades del texto, con el lenguaje. Y en este caso la mayoría, no todas las obras de la exposición, pero sí la mayoría ponen en relación textos de escritores, o utilizo novelas, etcétera. Así. Bueno, yo creo que tu madre lo podría entender perfectamente. Es una interpretación mala de algo que existe, ¿no? Bueno, mala, es una interpretación subjetiva de algo que existe y sin ningún objetivo claro, ¿no? Es como lo que es crear un nuevo texto de un texto que ya existe, pero... Sí, a esos niveles sí, quiero decir, lo puedo entender. Lo que es más complicado de entender es por qué hago eso, cuál es la finalidad pragmática, ¿no? de todo esto, por qué cojo un libro y lo destruyo y conservo la última frase, o por qué elaboro relatos con palabras de otros relatos. ¿Sabes? Es como que hay gente que tiene como la necesidad de ver una finalidad pragmática en todo aquello que hacemos, ¿no? Y claro, a veces el arte es difícil de encajar, ¿no? En este tipo de... Y así, pregunta el millón, ¿por qué haces esto? ¿Sabes? O sea, en plan, ¿por qué te has centrado en que tu obra sea más bien tirando para la literatura, ¿no? ¿Por qué te interesa? Y igual no hace falta ni que tengas un objetivo, ¿no? Porque igual... Pues más que un objetivo es una búsqueda, supongo, ¿no? Yo creo que todo arte tiene que ser una búsqueda, no una necesidad de llegar a unas conclusiones concretas, sino la necesidad de preguntarte cosas y de hacer que el espectador se pregunte cosas. Y la verdad es que la literatura es algo que, bueno, desde pequeña siempre ha sido un mundo muy cercano a mí, más que incluso el mundo del arte, al que me acerqué bastante más tarde. Y bueno, pues siempre han estado ahí, los libros siempre han estado ahí en mi vida, ¿no? Y bueno, pues es interesante trabajar, no digo imprescindible, pero bueno, sí que es interesante trabajar con material que conoces, ¿no? Y que siempre ha estado ahí porque lo abordas de otra manera. El espacio nos está haciendo que nos tenemos que adaptar unas cosas que igual veremos cómo lo solucionamos con el audio. Es también interesante estas que cosas. El objeto sea compartido, que no solo sabes tú, que no sea ahí... Como ahora mismo tú estás haciendo eso, interpretaciones de nuevas visiones. Bueno, las circunstancias siempre pues son las que son, y hay una parte que se puede controlar y otra que no, ¿no? Y bueno, pues también es interesante que a veces pasen estas cosas, ¿no? Porque aparecen maneras de solucionar algo que digamos que a lo mejor no te habías planteado en un principio, ¿no? O aparecen cosas, esto sucede constantemente, ¿no? Supongo que cuando a lo mejor pues hay personas que lo permiten menos, ¿no? O intentan tener absolutamente todo bajo control, ¿no? Por ejemplo, pues una película de Hollywood, pues obviamente hay mucha gente trabajando, es una industria muy grande y necesitan que esté todo muy detallado, ¿no? Necesitan un storyboard, necesitan un guión, necesitan un plan de rodaje, necesitan una iluminación concreta. ¿Ahora mismo, o no? Tengo un poco de frío. Por ejemplo, tienes el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? ¿Y cómo harías una exégesis de eso? ¿Cómo Es sería? gracioso porque esto sí que lo hice una vez. Fue un proyecto que utilicé cuentos populares, la Caperucita, la Blancanieves, sí, y los utilicé para interpretarlos y hablar de la posición de la mujer en el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Utilizar el esquema, el esqueleto, digamos, ¿no? de estos cuentos populares y pervertirlos de alguna manera, darles la vuelta para que hablen de aquello que te interesa y también sin perder en cierto modo las características principales de los textos originales. Siempre has trabajado con narrativa, ¿no? Y últimamente pues te has acercado un poquito a la poesía. ¿Cuáles son los motivos por los que...? Bueno, como decía antes, yo creo que el arte tiene que ser como una búsqueda continua, ¿no? No tanto por el hecho de hallar una respuesta en concreto, sino por todo aquello que te vas encontrando durante el camino, ¿no? Y bueno, pues en un momento determinado de tu vida te puedes acercar a una disciplina como a otra, ¿no? Y a mí lo que me interesa justamente son como las brechas que hay entre unas y otras disciplinas, las cosas que tienen en común, qué pasa cuando mezclas varias disciplinas que aparentemente pues siempre han estado separadas, ¿no? Y bueno, prosa, poesía, tampoco, no sé, creo que puede haber confluencias entre ambas cosas, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, la naturaleza de los proyectos pues te va pidiendo una manera de formalizarlos u otra, ¿no? Y en este caso pues estaba a lo mejor más cerca de
ya no poesía, pero bueno, tal vez una prosa poética que dé una narrativa al uso. Y es que, ¿no? La gracia es pues eso, que algo que en un momento determinado es ficción luego se convierta en realidad, o algo que que dábamos por hecho que era una realidad, luego nos enteramos de que es una ficción, ¿no? Todas estas cosas que van sucediendo constantemente, porque la historia es esto, la historia es una selección muy concreta de hechos vistos desde un punto de vista muy concreto, muy subjetivo, ¿no? Que no tiene por qué ser no tiene por qué ser la realidad, puede ser una realidad. Ahora estás acabas de empezar, ¿no? Como un grupo literario. Entonces, pues uno de los temas que surgió en este grupo literario sí que era este, ¿no? El de la autobiografía, ¿no? Hablamos mucho del hecho de que todos los textos tenían en cierto modo como connotaciones autobiográficas, digamos. Claro, bueno, todo es autobiográfico y no lo es al mismo tiempo, ¿no? Porque es inevitable que te bases en cosas, en hechos, en anécdotas de tu propia vida para hablar de algo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que vas a escribir es un reflejo de ti o de tu vida, de tus experiencias pasados por el filtro de la ficción o de la creación de personajes, lo que tú quieras, pero sí, hasta en las cosas más aparentemente, no sé, yo creo que hasta en las novelas de ciencia ficción de Lem hay algo de autobiográfico. Y a lo mejor las cosas que son más aparentemente autobiográficas tienen gran parte de ficción también. Y justamente esto es lo interesante, ¿no? Como esta sucesión de capas, ¿no? que se van superponiendo, ¿no? Y hacen que no sepamos por qué hay que saber qué es exactamente verdad y qué no. Soy de Alcoy. Desde Alcoy has estado viviendo en Luego Alcoy 20 años. Luego estuve 10 años viviendo en Valencia. Estuve de Erasmus un año en Estonia. ¿En Estonia? ¿En Estonia? Esto es un mogollón de guay. Sí, además fue muy interesante porque viví justo el periodo en el que entraban en la Unión Europea. Todavía no había euros y era como, bueno, un periodo de ajuste bastante interesante porque todavía se respiraba mucha Unión Soviética por allá, ¿no? Y era una cosa curiosa, porque era una confluencia había mucha diferencia en el modo de pensar. Aquí hay, evidentemente, si hay brecha generacional entre la gente mayor y la gente joven, eso es inevitable, ¿no? Pero allí como que se notaba todavía más, ¿no? La diferencia entre la gente más mayor, ¿no? Que estaban como muy aferrados, ¿no? A la época comunista y todo esto, ¿no? Y la gente joven que era como tenía una manera de pensar muy distinta. Y era interesante esto. ¿Y dónde más has estado viviendo? Y ya está. Luego me vine aquí, a Barcelona. ¿Cuál es la peli que te gusta más del Kaurismäki? Hostia, no sé. Nubes pasajeras me gustó mucho en su momento. Pero la última, la de Le Havre, está muy bien también. No, la verdad es que no tengo una predilecta. Me gusta en general su filmografía como un todo. Es muy coherente. La verdad es que mantiene como no sé, sí, es de estos directores que sabes que no te va a decepcionar. No tengo una película favorita de él. Lo siento. Bueno, podemos hacer un selfie ahí con en el plástico, hacer así. Muy guay. Hacemos un selfie. Nos hacemos una foto de esa vergüenza. Me da mucha vergüenza eso ya. No,